Tienen una forma peculiar de vivir. Algunos dicen que se quedaron varados en el tiempo. Se dedican mayormente a la agricultura. Y no todos los que pertenecen a este grupo son iguales, dicen. Se trata de los menonitas. Justamente de ellos vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos a ¿Qué ocurre? Solo hay un medio para mantener en pie una sociedad libre y es mantener al público informado. Para eso existimos. Les recuerdo que somos ¿Qué ocurre? Y transmitimos todas las semanas a través de la señal internacional de DNTV. Aquí está todo. Les recuerdo que somos un informativo diferente. Aquí hablamos de noticias que ocurren dentro y fuera del territorio nacional. El objetivo es explicarlas a detalle para que usted no pierda cuidado de ellas y se convierta de cierta manera en un experto sobre el tema y pueda hablar de ella con toda libertad. ¿Se imagina usted vivir sin televisor o su teléfono celular? Incluso vivir sin energía. ¿Podría creer que en pleno siglo XXI hay personas que prefieren vivir como hace 200 años o más? Pues déjeme decirle que sí existen, son los menonitas y de ellos vamos a hablar aquí este día. Pero también conoceremos otras religiones que se asemejan al estilo de vida de los menonitas y es porque se desprenden de la misma época, la del protestantismo. Poco rara y larga esta palabra, pero de ahí vienen. Pero más allá de conocer quiénes son los menonitas y cuál es su forma de vida, también le vamos a contar cómo la están pasando durante la cuarentena generada por el virus que mantiene al mundo de rodillas. Hablamos de la COVID-19. Iniciamos conociendo quiénes son los menonitas, cuál es su estilo de vida, de dónde provienen y por qué prefieren seguir viviendo como si aún estuvieran en el siglo XV o XVI. Sus peculiares vestimentas llaman la atención y son el reflejo de su conservadora forma de vida. Son los menonitas, están por todo el mundo y no todos lucen de manera tan modesta, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en aquellos con rutinas más ortodoxas. La palabra menonita significa seguidores de Meno. Cuando los menonitas comenzaron a ser perseguidos, un anabautista llamado Menno Simons los unió. A sus seguidores se les conocía como menistas y años más tarde se transformó a menonitas. Surgieron como una expresión radical a la reforma protestante de Martín Lutero. El grupo se separa de esta reforma y se proclaman como una corriente anabautista, que significa rebautizados. Desde sus inicios, los menonitas fueron perseguidos por su fe, por lo que comenzaron a huir a otros países. Primero se trasladaron a Prusia, ahora Polonia, en donde les ofrecieron libertad educativa, religiosa y exención del servicio militar. En la actualidad sus colonias se encuentran principalmente en América Latina, Asia y África. Los menonitas parecen estar anclados en el siglo XVI, cuando surgieron, con los hombres trabajando de sol a sol en el campo y mujeres cuidando de familias muy numerosas, cuyos hijos apenas tienen pasatiempos. Los orígenes de esta corriente del cristianismo están en Alemania, de donde sacan la lengua que hablan hoy en día, el alemán bajo. Los menonitas usan la menor cantidad de tecnología posible. Todo va anotado en libretas. Los pagos, así sean grandes, los hacen en efectivo y los celulares, necesarios para relacionarse con proveedores y compradores, no suelen ser nuevos ni inteligentes. Solo se justifica el uso de tecnologías para el trabajo,
que es el fin primordial de la vida según ellos. Por eso algunas comunidades tienen modernos tractores y equipos de ordeño. El contacto con el resto del mundo es limitado. Únicamente se realiza para fines comerciales. Ellos producen sus propias prendas bajo un estricto código de vestimenta para ambos géneros. Los varones se atavían con pantalones clásicos y las mujeres visten sencillos vestidos y cubren la cabeza. Todos reservan las mejores galas para el encuentro dominical en la iglesia, uno de los pocos edificios comunales. Se dice que no son partidarios de la medicina moderna y tampoco tienen permitido el uso de anticonceptivos. Sus principios morales rigen la vida diaria. Tienen sus propias escuelas y tiendas. En sus momentos de descanso, se reúnen con familiares y leen textos religiosos y el Diario Menonita Internacional. Interesante, ¿cierto? Bueno, como se lo adelantaba antes, los menonitas no son los únicos que viven atrapados en otro siglo. Muy similar a esta religión son los Amish, de quienes se han hecho muchos reality shows. También estaban los uteristas y la iglesia de los hermanos. Conozca quiénes son en la siguiente nota. Le damos detalle de todas estas grupos religiosos, estas sectas, dicen algunos, para que los conozca a detalle y pueda de pronto comprenderlos mejor. Los menonitas no son los únicos que viven como hace más de 200 años, alejados de la tecnología y de la vida moderna, tal cual la conocemos. Existen otros grupos religiosos similares, los Amish, uteritas y hermanos de Schwarzenau. Todos ellos han adoptado estilos de vida sencilla, vestimenta modesta y tradicional, y su residencia a adoptar comodidades y tecnologías modernas. Los Amish son una comunidad cultural unida por religión, origen y tradiciones, pero divididos en más de 40 subgrupos, algunos de los cuales son bastante diferentes. Son descendientes de inmigrantes de lengua alemana de origen suizo y del sur de Alemania. Actualmente, las comunidades Amish comprenden aproximadamente 700 asentamientos ubicados en Estados Unidos y Canadá. Algunas de las características de los Amish son la creencia en el Nuevo Testamento, la vida en asentamientos apartados de las metrópolis, el aislamiento del mundo exterior, la defensa de valores como el pacifismo, la humildad, la vida sencilla y el trabajo, así como la vestimenta al estilo del 18 o 19. En la segunda mitad del siglo XIX, los Amish se dividieron en varios subgrupos, de los cuales los Amish de la antigua orden solo incluyen alrededor de un tercio. La mayoría de los subgrupos de la antigua orden han perdido sus peculiaridades Amish y se han asimilado a la sociedad mayoritaria norteamericana. Los uteritas son una rama comunal de los anabaptistas que, como los Amish y los menonitas, trazan sus raíces en la Reforma Radical del siglo XVI. Bajo la dirección de Jacob Hutter, desarrollaron la forma comunal de la vida, que incluye la propiedad comunitaria, basada en los libros del Nuevo Testamento. Un principio básico de la sociedad uterita siempre ha sido el pacifismo absoluto, que prohíbe a sus miembros participar en actividades militares, cumplir órdenes, llevar uniforme formal o pagar impuestos de guerra.
Esto ha dado lugar a que hayan sido expulsados o perseguidos en varios países en los que han vivido. La Iglesia de los Hermanos es una iglesia cristiana fundada por el molinero Alexander Mack y otras 7 personas que se bautizaron en 1708 por inmersión en el río Eder, cerca de Schwarzenau, Alemania, y unieron las enseñanzas de los pietistas y los anabaptistas. La primera congregación en Estados Unidos fue establecida en 1723 en Pensilvania. La mayoría de las congregaciones se denominan desde 1908 Iglesia de los Hermanos, la cual registraba en 2005 129.340 miembros en 1.057 congregaciones y comunidades en los Estados Unidos y Puerto Rico. Hay otras iglesias en Brasil, República Dominicana, Colombia, Argentina, Haití, Nigeria y Sudán. Hoy hay más hermanos en Nigeria que en los Estados Unidos. Vea, hay otras formas de vida, si es permitido, mientras no se le haga daño a nadie más, es totalmente permitido. ¿Cómo le han hecho en este periodo de cuarentena, cuando el mundo entero está preocupado por el tema de la pandemia de la COVID-19? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han actuado? Bueno, esa respuesta se la voy a compartir cuando regresemos de la pausa. Felices al saber que usted sigue viendo el mejor programa de la televisión nacional. ¿Qué ocurre, A través de la mejor señal, EDN TV, aquí está todo. Somos entretenimiento, deportes, noticias. Y usted dice, ¿cómo le hago para poder comunicarme con este buen programa? Pues bueno, usted puede hacerlo a través de redes sociales. Recuerda, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en YouTube. Nos encuentra como EDN TV HN. Háganos el favor de comunicarse con nosotros a través de un mensaje directo. Háganos llegar propuestas para programas futuros. De pronto usted tiene duda con algún tema que le gustaría que nosotros investigáramos para luego plantearlo durante estos 30 minutos de información. Hágalo llegar con toda confianza. También reporte sintonía, desde qué parte del mundo nos está sintonizando y con qué calidad recibe nuestra señal. Nos interesa mucho saber eso. Así que ya sabe, EDN TV HN, así nos encuentra en todas las redes sociales. Vamos a avanzar porque la pandemia del nuevo coronavirus llegó también a los países donde habitan los menonitas. En esta ocasión vamos a tomar de referencia a 2 lugares donde habita este grupo, Argentina y México. En ambas naciones los menonitas viven realidades distintas, pero en las 2 colonias se sienten los efectos de la COVID-19. Los menonitas en diferentes partes de América Latina tienen formas muy peculiares sobre cómo llevar la difícil situación desencadenada por el virus que surgió en Wuhan, China. En unas colonias ortodoxas se cumplió con la cuarentena, pero a su manera. En cambio, en otras, el escepticismo los está llevando al contagio masivo. En Argentina, por ejemplo, la colonia La Nueva Esperanza, la más ortodoxa del país, transita el aislamiento sin radio ni TV y con reglas propias. Las tranqueras de acceso se cerraron con candados, pero puertas adentro siguió la actividad. Tanta que tienen un enorme inventario de silos e implementos agrícolas y un contenedor repleto de quesos y mozzarella. No, a misa no podemos dejar de ir. Tenemos que agradecer a Dios que nos protege y no tenemos ningún caso de coronavirus, dice Pedro Blatz, jefe de la colonia menonita ubicada en el sur de La Pampa. Los habitantes de la colonia, más de 1.600, relataron que han sobrevivido gracias a sus vacas lecheras, ya que no han podido vender los productos a causa de la pandemia. La hemos pasado muy mal, dicen. Las 51 lecheras nos mantienen vivos. Pudimos intercambiar la leche por algunos víveres.
Mientras tanto, en Chihuahua, México, la situación es totalmente diferente. El escepticismo de la colonia menonita de este lugar ha causado contagios masivos al punto de tener prácticamente colapsados los hospitales de la zona, según lo han informado las autoridades de los centros asistenciales de la localidad. Tal es la gravedad de la situación que el Hospital Ángeles de Chihuahua colocó letreros en su entrada avisando que ya no se podían recibir más pacientes de COVID-19. Las creencias religiosas serían la principal causa de que la comunidad menonita se mantenga escéptica a la pandemia. En el Centro de Asistencia Médica se atiende a 33 pacientes en el área de COVID-19, la mayoría menonitas, hombres y mujeres. 6 de ellos se encuentran en terapia intensiva, donde algunos llevan varios días luchando por su vida, de acuerdo con personal médico del nosocomio. El promedio de edad de los menonitas que se encuentran internados por COVID-19 es de 60 años, aunque hay pacientes de 45 a 70 años. El presidente municipal de Cuauhtémoc, Romeo Antonio Morales Esponda, informó en rueda de prensa que visitarán el campo menonita 101 para intentar tomar muestras en forma aleatoria rápidas, solo a quienes lo acepten. El presidente municipal ha explicado que por su idiosincrasia, los menonitas no consideran grave la enfermedad y tienen una falta de esquema de vacunación muy alta, situación que disminuye su condición inmune y de darse un brote, podría ser catastrófico. Y usted dice, pero solo ahí habitan, pues no, existen otras colonias a lo largo de América Latina. Perú, por ejemplo, es otro de los espacios donde se han ido refugiando también los menonitas. Recuerde que su actividad principal es la agricultura. Algunos también se dedican a la ganadería y aprovechan todos estos talentos que tienen para luego generar comercio y mantener activas sus comunidades en estas regiones que ya le mencioné. En Honduras también existen, pero vamos antes a centrarnos en lo que le acabo de comentar y compartir en el reportaje anterior. Existe un gran riesgo de un brote masivo de COVID-19 en estas comunidades debido al escepticismo que manejan. No creen en la enfermedad y tampoco son muy partidarios de ir al doctor. Es decir, la medicina moderna no les va muy bien y por esa razón es que no están tan informados en relación a este asunto del coronavirus, y por eso las autoridades, cada vez que deciden llegar a este tipo de lugares, lo que buscan es ser muy respetuosos, tratan de llegar con mucha calma para no invadir la privacidad, por así decirlo, de estas personas, y cada vez que se les pide o se les quiere ofrecer algún servicio médico, se hace de esa manera, pidiéndolo para que quien quiera de forma voluntaria acceder a él lo haga. Por eso también las palabras de las autoridades mexicanas de salud, quienes decían, vamos a llegar, pero las pruebas se van a hacer en carácter aleatorio, únicamente aquellas personas que lo decidan, que lo permitan. Nosotros estaremos ahí para ofrecer toda la colaboración necesaria. Y usted se pregunta, ¿en Honduras hay menonitas? La respuesta es sí. En Honduras existen los menonitas, pero modernos, distintos de los que ya conocimos a más de 70 años de su llegada al país. La proyección social de los menonitas es visible en los lugares donde han hecho sus instalaciones. Una de las grandes características de los menonitas, ya sean conservadores, moderados o liberales, es su apego a la espiritualidad, al trabajo y al servicio comunitario. Asimismo, la iglesia menonita de corte liberal, que es la que tiene más congregaciones en Honduras, también procura apoyar a la gente con menos posibilidades económicas. Esta iglesia cuenta con una comisión de acción social menonita, conocida como CAS, para proyectarse con la población. Esta comisión fue formada en septiembre de 1983, comenzando con el apoyo a refugiados salvadoreños que llegaron a Honduras huyendo del conflicto armado que azotaba a su país. Y existen algunos otros, Tierra Adentro, que también continúan con esta tradición de ser muy conservadores
en su aspecto, pero sí utilizan energía eléctrica, visitan con frecuencia espacios comerciales que son frecuentados por personas que no siguen sus creencias y, como les decía, son un poco más relajados en cuanto a este tema de su comportamiento a nivel social. Esto en Honduras, pero como le digo, en toda la región latinoamericana han hecho sus espacios con el objetivo de continuar con vigencia y también agregando siempre la posibilidad de más feligreses a sus comunidades. Vamos a avanzar con más información y vamos a hablar acerca de datos actualizados en relación a los menonitas. Funcionarios gubernamentales y profesionales médicos han expresado su preocupación a la comunidad menonita, ya que recientemente se registra un brote de COVID-19 en la colonia menonita ubicada en el municipio de Chautemoc, en Chihuahua. El presidente municipal, Romeo Antonio Morales Esponda, declaró que en los últimos días han recibido alertas de consultorios médicos y cuerpos de paramédicos de distintos campos menonitas en relación a una cantidad preocupante de personas que cada día solicitan servicios por el síntoma de males respiratorios asociados al coronavirus. Por su parte, Jorge Flores, delegado de la Cruz Roja de la zona, mencionó que hasta el 20 de julio 14 personas residentes de la colonia presentaron problemas respiratorios clasificados como sospechosos de COVID-19, de los cuales 4 requieren traslados a hospitales de Chihuahua por complicaciones y 3 lastimosamente han fallecido. Y vea, y esto por lo que le decía antes, son un poco escépticos con este tema de la pandemia y aparte de ser escépticos, el acceso a la salud moderna o a la medicina moderna, perdón, no es algo que les venga tan bien y por esa razón es que únicamente acuden cuando la necesidad es mayor y es justamente lo que ha obligado a las autoridades poner mayor cuidado. Y como le decía, en algunas regiones de Latinoamérica se están haciendo visitas a estos lugares para hacer triajes y conocer personas que tengan los síntomas de COVID-19, medicarlos de ser necesario o hacer algunas recomendaciones con el objetivo de que no lleguen a convertirse en casos graves. Ahí está, hemos aprendido el día de hoy acerca de los menonitas, quiénes son, cómo viven en la actualidad, por qué viven así. También dábamos unas comparativas de algunos otros grupos religiosos que tenían un corte similar y les explicábamos cómo le han pasado durante este periodo de pandemia y cuarentena. Cuando todos estamos en cuarentena, cómo han estado ellos mayormente alejados del mundo y cómo han hecho para poder generar ingresos que les permitan continuar con la normalidad o con una relativa normalidad en sus comunidades. Hasta aquí que dejamos el tema de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo, volvemos la próxima semana con otro tema igual de interesante. Eso se lo prometo, ¿eh? Recuerde, yo soy Lester Torres, tenga usted una bonita noche, un feliz fin de semana, bendiciones.